Muy buenos días a todas y a todos los aquí presentes. Saludo con afecto a las compañeras y compañeros representantes de los medios de comunicación y quiero decirles que soy la diputada federal María Eugenia Hernández Pérez y que el siguiente pronunciamiento lo voy a hacer a título personal, sobre todo porque tengo una formación de latinoamericanista, filosofía y letras, Facultad de Filosofía y Letras, y de ahí aprendí que no se puede ser omiso ante lo que está sucediendo a nivel mundial, a nivel internacional, obedeciendo a ese principio de mi propia profesión. El día de hoy quiero expresar mi posición en relación al conflicto que está sucediendo en Medio Oriente. En particular, el exhorto es a poner fin e inmediato al fuego en Israel y a los territorios palestinos. Como integrante de este planeta Tierra, como habitante del mismo, mi posición va a ser finalmente estar en contra de cualquier guerra que se suceda en cualquier parte del mundo. Es muy importante y extremadamente urgente exhortar a que se detengan los enfrentamientos violentos que han escalado en los últimos días, mismos que, como siempre ocurre en las guerras, han cobrado la vida de personas inocentes, de niñas, de niños, mujeres y adultos mayores indefensos. Yo quisiera preguntarle a los que están atrás de estas cámaras, ¿qué sentirían ustedes si en un conflicto bélico vieran ustedes morir a seres queridos, vieran ustedes padecer a toda la gente de sed, de hambre y que no se abra por ahí un corredor humanitario? ¿Se imaginan ustedes la impotencia de ver a todas esas personas muriéndose ahí sin poder hacer nada? Es por eso que el día de hoy sí decidí alzar la voz, porque sí tenemos que nosotros alzar la voz y decir que cese el fuego, que cese la guerra, porque nosotros en Latinoamérica no hemos experimentado ni una primera ni una segunda guerra mundial y no lo quisiéramos experimentar, no lo vamos a vivir, pero sin embargo allá en Europa, en Medio Oriente, ese es el pan de cada día. Por eso nos resulta tan ajeno lo que sucede allá tras los océanos, atravesando los océanos, que somos hasta indiferentes a ese dolor humano. Desde aquí hago un llamado al gobierno de Israel y a los gobiernos que lo apoyan directamente con armas y recursos a que se abstengan de cualquier tipo de abusos en contra del pueblo palestino. Que las acciones bélicas que están desplegando se apeguen a las reglas y convenciones existentes, con la finalidad de respetar la vida, la integridad y la dignidad de los pueblos, las comunidades y las personas no combatientes. Que se respeten y salvaguarden los derechos humanos de todas las personas que están atrapadas en medio de este conflicto milenario. Para ello, es importante que la comunidad internacional presione para lograr el cese al fuego y para evitar que se utilicen armas químicas, biológicas o nucleares. No podemos permitir nada de eso. Para eso tenemos organismos internacionales que se deben de esforzar por lograr la paz en cualquier parte del mundo. Del mismo modo, rechazo todo tipo de acciones que tienen como fin sembrar el terror a costa del sacrificio de personas inocentes. Estamos convencidos de que la solución de los conflictos no va a lograrse con el terrorismo sangriento, venga de donde venga. Ni las organizaciones extremistas ni los gobiernos deben de incurrir en este tipo de actos deslendables cuyo único fin es matar y aterrorizar cobardemente. El pueblo palestino no es terrorista ni combatiente. Todo el mundo sabe que existen organizaciones radicales que en nombre de los palestinos ejercen la violencia ciega para lograr justicia y libertad. Pero ese no es el camino, ya que se pierden vidas inocentes y se genera más y más la violencia contra los propios palestinos. Sabemos de las agresiones que ha sufrido el pueblo judío a lo largo de la historia, desde tiempos inmemoriales,
pasando por la persecución durante el Imperio Romano hasta el Holocausto. Sabemos también del sufrimiento del pueblo palestino, cuya patria y territorio fue arrebatada en el siglo XX para restituir el Estado de Israel. Claramente se observa con insensibilidad criminal de la comunidad internacional en el último siglo, donde un pueblo es aplastado para recompensar a otro pueblo. Ese diseño geopolítico en el Medio Oriente, impuesto después de la Segunda Guerra Mundial, estaba condenado al fracaso. Así ha quedado demostrado con las innumerables guerras y agresiones militares y maniobras terroristas que han ocurrido desde entonces. Por eso, es importante que las Naciones Unidas asuman un papel más activo en el conflicto Israel-Palestino, que en realidad se enmarca en el problema más amplio que es la confrontación árabe-israelí. El mundo está temerosa, con justa razón, de que este conflicto puede escalar hasta desembocar en la Tercera Guerra Mundial, porque las potencias mundiales apoyan ilimitadamente a las partes en conflicto, sobre todo el apoyo militar que recibe Israel, mismo que incluye armas nucleares. Es un factor que amenaza permanentemente la paz mundial. Por lo tanto, el llamado a la paz debe ser un exhorto activo de toda la comunidad internacional, que el gobierno de Israel, como lo han pedido incluso muchos intelectuales de origen judío, deben frenar toda lógica de abuso y venganza contra el pueblo palestino. Las organizaciones radicales deben renunciar a todo tipo de acto terrorista que no se justifica por ningún ideal, por elevado que sea, y las potencias planetarias deben comprometerse a apoyar la escalada militar, retirando o condicionando el apoyo bélico a Israel y las naciones árabes y musulmanas. La ONU debe promover acuerdos de paz justos y duraderos, en los cuales definitivamente debe estar incluido la restitución de territorios y soberanía al pueblo palestino, cuando menos, de entrada como se había diseñado al término de la Segunda Guerra Mundial, que se les devuelvan los territorios que desde entonces les han sido arrebatados. Como podemos ver, el conflicto no es nada sencillo, se remonta a varios milenios y tiene muchas ramificaciones de tipo religioso, racial, histórico, cultural y geopolítico, pero es indispensable colaborar a su solución porque se trata de un conflicto que tiene muchos ingredientes que pueden encender la llama de la guerra de extinción de la humanidad, que es la amenaza latente desde la barbarie de Hiroshima. Por lo tanto, el día de hoy yo exhorto a todos los ciudadanos, en la mayor parte de los países del mundo se están haciendo manifestaciones en contra de este conflicto bélico, se está dando una expresión ciudadana de no querer más guerras. Imagínense ustedes, en esos territorios en este momento la gente está perdiendo la vida, gente inocente que no tiene nada que ver por el simple hecho de ido a habitar esas regiones por necesidad muchas veces. Imagínense en ese conflicto de guerra la escasez de alimentos y la falta de agua. La gente, si no se muere por la guerra, se muere por falta de víveres, por falta de agua, por falta de todo. Entonces hoy más bien hago un llamado a toda la humanidad a que en todos lados nos manifestemos en contra de este conflicto bélico, que nosotros digamos que cese la violencia en ese Medio Oriente, que se abra el diálogo, que las organizaciones internacionales actúen, porque para eso fueron erigidas, para evitar estos conflictos bélicos y para sumar a la paz a nivel mundial. Somos seres humanos y como seres humanos nos debe de doler lo que está pasando del otro lado de los océanos. Como seres humanos nos debe de doler cada muerte de vida inocente que está allá sin tener nada que ver en ese conflicto. Se están muriendo, la gente se está muriendo de hambre, de sed, de angustia. Imagínense las noches de esas personas con los bombardeos. Imagínense esa pobre gente inocente que el único pecado que cometió es irse a vivir en aquellas regiones, porque en la búsqueda de una mejor vida digna,
la gente se mueve a diferentes regiones y en México nosotros vivimos también ese mismo proceso de mucha gente de migrantes que vienen a buscar refugio y que somos paso en este país somos paso de ellos para que ellos lleguen a lograr su sueño americano, por cierto. Entonces, hoy apelo a la sensibilidad de todos los seres humanos, que seamos realmente eso, seres humanos, que nos preocupemos por todo lo que está pasando en el mundo, que no somos nada más nosotros en este planeta, somos muchos. Luchemos porque en este momento tengamos nosotros un planeta habitable, pero un planeta habitable con paz. Muchas gracias. Diputada, una pregunta. Este llamado que está haciendo de solidaridad y sensibilidad al pueblo de Israel, también se lo hace al jefe del Ejecutivo porque no se ha manifestado ampliamente en este sentido. Usted hace el llamado a la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero ya depende del gobierno federal. Nosotros tenemos en México, por eso al principio dije que lo hacía a título personal, de la doctrina Estrada de no meternos en asuntos de fuera de nuestro país. No tenemos nosotros esa potestad. Sin embargo, yo lo hago a título personal y hago el llamado a todos los ciudadanos mexicanos, por supuesto, para que actuemos y que nos manifestemos. De cualquier forma, la manifestación siempre es buena en todos lados del mundo y creo que debemos de ser sensibles a lo que está pasando allá, porque aquello nos va a repercutir a nosotros. Allá había mexicanos, ya lo sacaron, pero yo creo que la Organización de las Naciones Unidas debe de hacer todos los esfuerzos para que prevalezca la paz y que se acabe ese conflicto bélico y que lleguen a diálogos. Entonces, apegándome a ese artículo de Relaciones Exteriores, de la política exterior mexicana, pues lo hago mejor a título personal. ¿A título personal hace ese llamado al jefe del Ejecutivo? Yo hago el llamado a todos los ciudadanos a nivel mundial. Es que el jefe del Ejecutivo es el que da las instrucciones. Y otra pregunta, se vinieron a manifestar los trabajadores del Poder Judicial, dicen que al final de cuentas sí se ven ellos afectados, que muchas reducción de prestaciones. Yo quisiera saber cuál es su opinión con respecto a esa manifestación que se dio el día de hoy y entregaron una petición, ¿sí? E insistir está bien el llamado que hacen a las Naciones Unidas, claro, pero aquí la cabeza de México es el presidente de la República y se le ha visto tibio en ese sentido. Sí, nosotros tenemos que verlo también en la Comisión de Relaciones Exteriores, porque aquí en la Cámara tenemos esas comisiones. La Comisión de Relaciones Exteriores tendrá que expresar una posición al respecto y a través de esa comisión, pues nosotros seguir los pasos pertinentes. En relación a lo otro, yo creo que al entregar ese pliego petitorio a los trabajadores que usted menciona, pues se tiene que dar primero lectura a lo que ellos están diciendo y ya posteriormente se analiza y se dará una respuesta en el momento oportuno. ¿Sí? Muchas gracias.